Los miembros de este grupo asumimos una mirada crítica para pensar los procesos sociopolíticos y las experiencias colectivas en la región, renovar preguntas, formas de observación, perspectivas interdisciplinarias o lenguajes nuevos. El propósito no es nuevo y, sin embargo, la idea fue contribuir a un antiguo campo de estudios que en México y América Latina se ha movido al ritmo de los ciclos económicos, políticos y sociales. Por último, quiero resaltar que aunque en esta presentación predominan los estudios sobre México, nuestro proyecto Visto como Unidad mantiene la vocación latinoamericana cultivada por el CES al incluir experiencias de Argentina, Bolivia y Chile. Por razones prácticas, no estamos todos los del seminario, ni somos todos los que en el CES hemos trabajado el tema. Curiosamente, los que aquí toman la palabra son investigadores más jóvenes, movidos por la curiosidad y la pasión por quienes a través de la acción colectiva producen la sociedad. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Laura Montes de Oca, profesora de, bueno, ella va a decir quién es, ¿no? Porque no tengo el currículum. Profesora, investigadora, egresada del CES, una doctora en sociología, experta en acciones colectivas a nivel del Estado, ¿no? El vínculo sociedad-Estado, quien ha trabajado con un cuidado enorme temas de políticas públicas desde una perspectiva crítica. Ella va a coordinar la mesa y va a ofrecer la palabra. Gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a este espacio de celebración del CES, particularmente a esta que es la mesa 4, la cuarta mesa, y el título son Experiencias colectivas y arenas de conflicto social en América Latina, encrucijadas analíticas. Y bueno, como comentaba María Luisa, la idea es hacer una charla entre 4 de los autores de la publicación colectiva sobre la que estamos trabajando en torno a los desafíos para pensar y repensar la acción colectiva. Y bueno, la presentación de cada cual va a tener una duración de 20 minutos, después vamos a hacer un cierre breve sobre, que invite a pensar, a ustedes que nos invite a pensar, a reflexionar en común sobre los desafíos para analizar la acción colectiva. Y después vamos a tener la charla con el público, con ustedes mismos. La primera presentación está a cargo de Enrique Guerra Manso. Él es doctor en sociología, en ciencia social, con especialidad en sociología, egresado del CES, aquí del Colegio de México. Actualmente es investigador, profesor titular C de tiempo completo en la UAM Xochimilco, en el Departamento de Política y Cultura. Ha trabajado temas relacionados con el poder local, la acción colectiva y los movimientos sociales en el México contemporáneo. Entre sus publicaciones destacan el problema del poder en la obra de Michel Foucault y Norbert Elias, también Caciquismo y orden público en Michoacán. Otra de ellas es Norbert Elias y Fernand Braudel, dos miradas sobre el tiempo, así como una breve introducción al pensamiento de Norbert Elias, que es su más reciente publicación. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este 40 aniversario del CES, del cual me siento muy honrado haber egresado, y siento que no es el mismo el que ingresa que el que egresa en todos los casos, y para el mío fue muy positivo, y gran parte de lo que me preocupa hoy día se fue cocinando en mi digamos, periodo como estudiante aquí en el CES. Bueno, de lo que yo les voy a hablar es básicamente de cuáles son los nexos entre las formas de acción colectiva entre 1910 y 1940 en Michoacán, y el desafío analítico que me propongo en este texto que que coordina María Luisa y que estamos trabajando en colectivo es cómo comprender a la acción colectiva y a los movimientos sociales en sus nexos con los intermediarios políticos,
más allá de la dicotomía actor-sistema. Es decir, cómo pensar el problema de la acción colectiva y los movimientos sociales más allá de la dicotomía actor-sistema, en particular profundizando en este caso de Michoacán en la primera mitad del siglo XX. Es lo que me estoy planteando en este trabajo. Lo que hago es, en un principio, enfrentar este desafío analítico a través de la obra de Michel Crozier y Gerhard Friedberg, sobre todo, digamos, resumida en El actor y el sistema, pero como el título mismo lo indica, de este libro, El actor y el sistema, pues ya es una dicotomía. Entonces, ¿cómo pensar a la acción colectiva y a los movimientos sociales más allá de esta dicotomía? Eso es lo que me propuse en esta investigación, que tiene tanto una dimensión teórica como, obviamente, otra empírica. La respuesta, para tratar de, pues no superarlo, por lo menos agregar nuevos elementos para la discusión, es la siguiente. Trato de articular el planteamiento de Crozier y Friedberg con el de Norbert Elias y su programa, digamos, denominado sociología figuracionista o procesual. Esa es una primera, digamos, entrada. La segunda es, en la medida en que Elias no trabajó directamente el tema de los movimientos sociales, sino que es una teoría de mayor alcance, es articular con otras teorías que sí trabajaron acción colectiva y movimientos sociales esta respuesta eliasiana que yo estaría, digamos, tratando de elaborar. Y concretamente estaría, digamos, pensando en el problema de la acción colectiva como la formula Charles Tilly, Ted Skocpol, Barrington Moore, y de esa forma tratar de adelantar esa respuesta que me gustaría tratar de elaborar. Bien, primero, en relación a la parte, digamos, empírica, yo lo que trato de plantearme es cómo se da el tránsito del antiguo régimen porfirista al Estado posrevolucionario y cómo a través de las regiones de Michoacán yo observo este proceso, es decir, de qué forma me encuentro a los actores en el antiguo orden y de qué forma me aparecen en el nuevo orden posrevolucionario que se está gestando. Eso es por donde yo más o menos trato de pensar. Y para ello lo que hice fue profundizar sobre todo en 3 regiones de Michoacán. Una, que es la de Taretan, que está cerca de Morelia, que es la entrada casi a Uruapan, a la zona de Tierra Caliente. Otra, que es el Bajío Zamorano, que está cerca de la zona, digamos, ya de Guadalajara, más orientada a esa región. Y otra más, que tiene que ver con la meseta tarasca, concretamente el pueblo de Naranja, es el municipio de Zacapu. Y trato de comparar cómo se gestó la acción colectiva en estas 3 regiones y cómo se construyeron movimientos sociales en ese periodo, cómo se movilizó el campesinado y cómo se articula con el Estado que está emergiendo a raíz de la destrucción del antiguo régimen porfirista y la gestación del nuevo. Y para mí la clave central son los intermediarios políticos. Es decir, en una época en la cual no había internet, no había más que 3 Méxicos, no había más que el México del camino real, campesino, el México de la vereda, generalmente indígena, y el México del asfalto, generalmente citadino, los movimientos sociales aparecen como, digamos, actores que tratan de articular a esa geografía dispersa con sus complejidades respectivas a nivel regional y le dan una direccionalidad a las luchas de ese periodo, sobre todo del campesinado y los indígenas de la época. Entonces yo lo que trato de plantear a través de esta, digamos, problemática regional es cómo se dan las balanzas de poder en esas regiones, entre las bases de los movimientos sociales, de la acción colectiva, de las organizaciones que se están gestando y su relación con los intermediarios políticos. Y aquí la respuesta de Crozier y Friedberg era básicamente sugerir que hay una lógica de monopolio de los líderes o los intermediarios por imponerse a las bases o a sus representados y al revés, de las bases, de las personas que militan en esos movimientos, que participan en esa acción colectiva por imponer su lógica a sus representantes o intermediarios. Y esto, digamos, hay que verlo de manera pendular todo el tiempo, como un forcejeo, como un regateo, porque para ellos, o sea, para Crozier y Friedberg, la acción colectiva hay que entenderla
como una acción que no es natural, sino que es construida, que implica un esfuerzo y que tiene por meta siempre resolver problemas, o sea, no es gratuita, es para resolver problemas determinados. Y en ese sentido, siempre va a enfrentar ciertos dilemas, el dilema de la incertidumbre, de cómo resolver esos problemas, de la información que se tiene, de la cual hay que partir para resolverlos. Implica un problema de poder, una balanza de poder. Implica también una tensión entre el interés particular y el interés colectivo, regateos incesantes. Y ellos plantean una doble lógica, una que llaman heurística y otra que llaman sistémica. La heurística permite partir de la experiencia de los actores, de cómo encuentran límites para su acción, de cómo a partir de sus valores, de su cotidianidad, tratan de solidarizarse con el otro y construir la acción colectiva. Y cómo esa acción colectiva a su vez se desarrolla en un campo de acción determinado. Puede ser el campo agrario, puede ser el campo religioso, puede ser el campo político. Yo concretamente en lo que más profundicé fue en el campo agrario, sin descuidar obviamente los otros que he mencionado, pero en el libro que se llama Caciquismo y Orden Público fue básicamente lo que hice y en este trabajo también. El problema, digamos, con el planteamiento de Crozier y Friedberg es que, ¿cuál es la dirección del proceso y el cambio en este periodo que me ocupaba, de 1910 a 1940? ¿Hacia dónde se dirige la acción colectiva? ¿Hacia dónde se dirigen los movimientos sociales? ¿Cuál es la dirección de los procesos? Y su planteamiento, en la medida en que no es un planteamiento, digamos, histórico, sino más sincrónico, me obligó a ir a otros autores. En este caso, encontré yo una beta muy heurística, muy fértil en el planteamiento de la sociología figuracionista de Norbert Elias. Y él lo que plantea es que la acción colectiva inevitablemente implica una psicogénesis y una sociogénesis. Implica un proceso incesante que el investigador siempre tiene que estar reparando en cuáles son las figuraciones en las que cristaliza esa acción colectiva, en qué forma se está planteando. ¿Es una liga agraria? ¿Es un sindicato? ¿Es un movimiento social? ¿Es una lucha reivindicativa, de protesta inmediata y vuelve a desaparecer? ¿O tiende a cristalizar en una forma institucional más duradera? ¿De qué se trata? Y esa, digamos, dimensión figuracional se conecta ineludiblemente con el hábitus de los participantes en esa acción colectiva. Entonces yo no puedo pensar una acción colectiva sin el hábitus de los participantes en esa acción colectiva, sean bases, sean líderes, sean intermediarios políticos o no. La realidad social para Norbert Elias es psicosocial, por lo tanto siempre tenemos que estar viendo el tejido social y también la dimensión psíquica. No es que cuando hablamos del individuo nada más es individual, el individuo mismo es una criatura social. Hay que hablar de los seres humanos en entramados sociales, en figuraciones, desde dos personas bailando ya es una figuración. Hay una interdependencia y una sociedad también puede ser vista como una gran figuración. Pues una acción colectiva, mi planteamiento, siguiendo Elías, es que también puede verse en esos términos, como un proceso de figuracional, que implica ciertas dimensiones, y como un proceso que implica al hábitus, a la formación de ese hábitus. El concepto de hábitus es acuñado, sobre todo en términos de sociología, por Norbert Elias. Quien lo va a popularizar después es, sobre todo, Pierre Bourdieu, pero es un concepto que él en 1939 ya había empleado en una obra clásica que se llama El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. De tal suerte que para Elías esas figuraciones, la sociedad misma como una figuración, hay que verla como un juego de cooperación y conflicto, en la que los actores buscan maximizar sus oportunidades de valor. ¿Cuáles son las oportunidades de valor? Hay que entrar en la experiencia de esos actores, hay que entrar en su hábitus, hay que entrar en las conexiones de sentido a partir de sus vidas cotidianas para encontrar esas oportunidades de valor. En una sociedad cortesana, pues ser duque, ser conde, tiene mucho sentido. En un monasterio, ser el mejor monje a lo mejor puede ser una conexión de sentido que anima esas oportunidades de valor. Pero en una acción colectiva en la que participan campesinos, quizás las tierras, los bosques, el agua, el crédito, sean
esas oportunidades de valor por las cuales los actores se están movilizando y aceptan de alguna manera las ofertas, los repertorios de acción que se les van, digamos, presentando, o bien los rechazan. Y lo que plantea Norbert Elias también es que siempre hay un mecanismo de monopolio que anima a las figuraciones o a los campos sociales. El campo religioso, el campo político, el campo agrario, también puede verse como una figuración, como un entramado de actores dirimiendo determinados problemas, cooperando, entrando en conflictos, en fin. De tal suerte que preguntarse por una figuración para Norbert Elias implica también ver siempre el hábitus y las relaciones de poder. Pero ¿cómo ver esas relaciones de poder? En términos de una balanza, siempre oscilante, como una cuerda de la que se pone un grupo y otra cuerda, y del otro lado de la cuerda se pone otro grupo, y a veces unos jalan, y si la cuerda se inclina hacia un lado y del otro, vuelven a jalarlos del otro extremo y se inclina del otro lado. Ese mecanismo oscilante es el que está en todas las acciones colectivas, es un regateo incesante. Y hay que seguirlo empíricamente para ver hacia dónde se dirige. Y yo lo que me encontré es que en Michoacán, en estas regiones, que se dirige hacia dos lados, ese péndulo. O bien a regiones donde imperan caciques, en zonas donde las bases son colonizadas, donde esa balanza de poder se inclina a favor de los, digamos, de las élites regionales, o bien regiones donde la balanza de poder se inclina más a favor de las bases e imperan otro tipo de liderazgos, que yo en esa investigación llamo intermediarios formales, no porque sean muy bien portados, sino porque participan en organizaciones que tienen ciertos códigos y que sirven como un foro para discutir en lugar de emplear la violencia para dirimir problemas. En cambio, en las zonas donde imperan caciques, es la violencia sobre todo un recurso muy socorrido para dirimir problemas. Como decía un cacique de la región de Zacapu, la violencia nos sirve para ahorrar discusiones, y aquí la política se hace matando, ¿no? Y esto no solamente en el periodo heroico de la conquista por la tierra, sino incluso una vez que han obtenido la tierra. En cambio, en las regiones en las que no imperan caciques, sino sobre todo líderes o intermediarios formales, en las que las organizaciones son usadas como foros para dirimir las diferencias, si alguien quiere ser presidente municipal y el otro quiere ser regidor y el otro quiere ser el líder de la liga, se juntan las facciones respectivas de todos los agremiados y discuten hasta que se decide qué acuerdo tomar. Esto, yo digamos, me lleva entonces a plantear, porque también investigué otras regiones, pero estas son las que hice a más profundidad, que todas las regiones se inclinan o hacia el lado donde predominan los caciques o hacia el lado donde predominan los intermediarios formales. Y esto me lo permite, digamos, esta conclusión la puedo arribar a ella siguiendo las que yo he hecho, como las que otros investigadores han planteado, siguiendo la investigación de Luis González y González, que con su libro ya clásico también, se llama Pueblo en Vilo. Mucha gente le tomó la invitación para hacer microhistoria, sobre todo en Michoacán. Entonces yo tuve una abundante riqueza de material para ver esas regiones y encontré esto. Incluso en lugares donde no había problemas de tierras, problemas agrarios, donde imperaban, por ejemplo, líderes católicos o caciques de tipo católico, donde la cuestión agraria no fue problema, incluso ahí encontraba eso, ¿no? Y en ese sentido es, digamos, que el planteamiento de Elías no es dicotómico, porque para él lo individual y lo social son dos aspectos de la realidad social que se presuponen siempre. Incluso tiene un libro que se llama La sociedad de los individuos. Y eso no quiere decir que en esta época moderna en la que él caracteriza a sociedad de individuos, estos individuos carezcan de vínculos sociales. Así se autocomprenden, así se autorrepresentan, pero por doquier encontramos vínculos, cadenas de entramados de interdependencia funcional. Bueno, pero Elías no investigó a los movimientos sociales. Entonces, ¿en qué momento la acción colectiva se detona para transformarse en un movimiento social? ¿Cuál es el ciclo de los movimientos sociales? Y aquí es donde las, digamos, sugerencias, las propuestas de Charles Tilly me fueron muy útiles, y de otros autores, como les adelanté, para ver los ciclos de los movimientos sociales y su activación ante la apertura o el cierre del sistema político. Y el periodo que va del 10 al 40 es un periodo de mucha apertura, porque el antiguo régimen fue destruido.
y porque el nuevo régimen está todavía por institucionalizarse, por cristalizar, de tal suerte que la sociedad civil es muy activa. Hoy leemos el Estado autoritario corporativo, sí, pero ese es un resultado, pero el proceso hay que verlo, y el proceso daba para muchas direcciones, o para varias, y una de ellas era al que llegamos. Y encontramos una sociedad civil muy activa. No, lo que ocurre es que esa sociedad civil se presenta con mecanismos y formas diferentes a las que, digamos, quizás hoy estamos acostumbrados. Por ejemplo, no eran democráticas, ¿no? Si uno ve elecciones, pues no es ahí donde se dirimen estos problemas. Hay que ver la práctica, la praxis cotidiana de las organizaciones, de los movimientos sociales. Entonces, estas ideas de Tilly me servían. También, obviamente, ya no abundo en esto porque no me da tiempo, pero también las ideas de Ted Skotpol y Eric Wolf para plantear cómo ocurren las movilizaciones campesinas, en qué momento el campesinado decide movilizarse. Esto es cuando tiene ciertos grados y tipos de solidaridad, cuando hay ciertos grados de autonomía, pero también, y eso se conecta con Tilly, cuando hay una relajación de la autoridad estatal que posibilitan las revueltas, la acción colectiva, la lucha, las movilizaciones. Y sin dejar afuera en este planteamiento lo que plantea Barrington Moore, el tema de los agravios. Moore nos enseñó que para que el campesinado pueda, no solo el campesinado, cualquier persona pueda rebelarse, primero tiene que haber una capacidad para percibir los agravios. Y hay toda una, digamos, no me voy a detener a explicarlo esto porque no me da tiempo, pero esta idea para mí fue muy importante. Moore nos enseña que antes de que caiga un régimen hay una derrota moral de ese régimen y que la capacidad de los actores subalternos para movilizarse, para rebelarse, depende mucho de que la capacidad de las fuerzas coactivas se haya relajado, pero también sin esos agravios, que son una conquista, que son un logro, no puede darse la acción colectiva. Grosso modo, por aquí es donde yo planteo mi capítulo. Muchas gracias. Gracias, Enrique, sobre esta charla en torno al intermediarismo y las posibilidades de articulación entre la política y lo social. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Mario Velázquez. Él es doctor en Ciencias Sociales, también con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y licenciado en Sociología por la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Turismos de Experiencias Revolucionarias, Cristianía, Dinamarca y San Cristóbal de las Casas en México, y también la sociedad civil como agente de cambio en la cultura política actual. Su ponencia va a ser en torno a las relaciones interestatales como arenas de conflicto. Muchas gracias. Yo recuerdo que cuando entré como alumno al colegio, cuando estábamos en la recepción, Verduzco nos preguntó a un grupo de… Gustavo Verduzco nos preguntaba que cuál pensábamos que era la cosa más importante que íbamos a sacar del colegio de México, y todos con el hábito que nos decía Enrique, pues dijimos como buenos borregos barberos que el conocimiento, ¿no? Y él nos decía que las relaciones sociales en realidad era lo más importante. Esto porque a mí me parece que quiero, aprovechando la invitación de María Luisa, que ella y el doctor Zapata probablemente fueron mis relaciones sociales más importantes que se acá, no solo por el conocimiento, sino por su ética que me enseñaron de cómo ser investigador, y se los quiero agradecer ahora. Bueno, la presentación que yo hago es de un libro que estoy escribiendo sobre la manera en que el Estado mexicano se relacionó, controló, midió y controló los movimientos sociales en el siglo XX a partir de los archivos del Archivo General de la Nación de la Dirección Federal de Seguridad. Me interesó tratar de retomar el tema por varias cosas. Una, porque desde mi perspectiva, la idea que se construyó sobre la relación de los movimientos sociales con el Estado en México siempre cayó en reducir las tareas o mecanismos que los estados tenían frente a los movimientos sociales a cuestiones como la represión o la cooptación, la aplicación de marcos legales,
las divisiones o peleas entre las élites gubernamentales que permitían o no el surgimiento de una movilización ante los signos de debilidad, la participación del gobierno en conflictos bélicos con otros países que también podrían generar crisis financieras y al final una movilización, que eso es parte de lo que mencionaba Enrique de la Escópol, reformas políticas o de políticas públicas que podían influir en las posibilidades de movilización y, claro, el campo de la ideología o distintos tipos de propaganda. Mi punto era que yo creo que había mecanismos más concretos, cotidianos, con los que el gobierno podía controlar o trataba de controlar las movilizaciones incluso antes de que surgieran, y una vez que surgían, los aplicaba antes de que buscando que no se llevaran a cabo las protestas o controlarlas de maneras no violentas. El libro que estamos haciendo con María Luisa era tratar de ver los desafíos contemporáneos de la sociología. Este era, digamos, mi artículo, el primer desafío. El otro tenía que ver con el mismo estudio de la Dirección Federal de Seguridad. El libro clásico que se ha hecho para estudiar a la Dirección Federal de Seguridad, que fue la inteligencia, el Servicio Secreto de México por muchos años, el primer libro que se hizo estudiar fue de Sergio Aguayo, se llamó La Charola. Y el retrato que él hace ahí, pues es, digamos, un retrato importante, pero desde mi punto de vista muy reduccionista, y parodiando un poco, Sergio Aguayo termina presentando al Servicio Secreto Mexicano como una bola de golpeadores, y sin duda lo fueron, torturadores, pero con muy pocas capacidades y muy poca experiencia. Sin embargo, investigadores nuevos como Aaron Navarro, que sacó un libro en Estados Unidos sobre los servicios de inteligencia y la creación del Estado moderno mexicano, cuestionan esta idea y muestran la importancia que tuvo la Dirección Federal de Seguridad en la construcción del Estado mexicano. En ese sentido, yo quería retomar y ver y mostrar cómo la Dirección Federal de Seguridad cumplió tareas importantísimas para el gobierno mexicano en el tratamiento de los movimientos sociales que iban mucho más allá de su represión. Entonces, para estudiar estas dos cuestiones, teórica y otra de la manera en que se había analizado a un grupo dentro del Estado, quise retomar un caso de una movilización social histórica en México, que fue el Pacto Ribereño. El Pacto Ribereño fue una movilización en Tabasco alrededor de las protestas por la apertura de los pozos petroleros en los 70s y en los 80s. Y, digamos, en el momento que se hizo los estudios, que fue, claro, en el momento de la movilización, pues todos los que escribieron sobre él terminaban, claro, por los marcos teóricos del momento, presentando la imagen de un Estado cooptador, golpeador, y que al final de cuentas solo trató de, digamos, sacar ventaja del movimiento. Yo quería mostrar que fue mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más rica lo que el Estado mexicano hizo, y yo he tratado de, digamos, reconstruir mecanismos concretos, ¿no? Entonces, yo he usado mucho esta idea de Foucault sobre el biopoder para tratar de mostrar, digo, esto no es nada nuevo, pero poner énfasis en el estudio de los movimientos sociales, que los estados no solo buscan reprimir, sino que buscan regular, predecir y manejar dentro de límites establecidos a los movimientos sociales. Mi punto es que en casi todos los estudios que se ha hecho, para el caso de México, que es el que yo trabajo, siempre ha habido un reduccionismo. Entonces trataba de mostrar que había que como reequilibrar la balanza, porque siempre los estudios de movimientos sociales se han ido hacia el lado de ver todo lo que los movimientos sociales pueden hacer, ¿no? Y en ese sentido hay un amplio estudio y literatura de todas las capacidades, todo esto de las teorías de movilizaciones de recursos, de todo lo que los movimientos han desarrollado para lograr, digamos, éxito en sus movilizaciones. Pero hay muy poco estudio del otro lado, es decir, todo lo que los estados han hecho para controlar los movimientos. Normalmente se cae en el lado fácil, me parece a mí, de la represión o de la cooptación, sobre todo en el caso de México. Entonces trataba como, de alguna manera, en ese sentido, de equilibrar la balanza en el estudio, ¿no? Bueno, yo detectaba, estudiando el Pacto Ribereño, tuvo más o menos lugar en 1974, inicia en la zona petrolera de Tabasco, en los municipios de Reforma, Benito Juárez, que estaba en Chiapas, y Cárdenas, Comacalco, Cunduacán y Centro, que es uno de Tabasco.
La movilización inicia por la apertura de los pozos petroleros, que claro se hacían con métodos bastante rudimentarios en esa época, implicaba una gran contaminación de los ríos, el mismo mar y sobre todo las tierras. Entonces, pues con obvia razón los campesinos empiezan a protestar por esta construcción de los pozos. Y desde el mismo momento en que se están buscando los permisos, tener las tierras que necesitaba Petróleos Mexicanos para empezar su construcción, utilizan un mecanismo ya de estos que yo llamo del Estado mexicano para su relación con lo que van a ser movimientos sociales, que yo llamo de subcontratación. Entonces Pemex, que es la operadora de la cuestión petrolera, no es la encargada directa de negociar las tierras. Manda, digamos, a policías, militares, gobiernos estatales y municipales a conseguir por las buenas o por las malas los permisos, engañando a la gente lo que sea necesario, y Pemex, digamos, solo se encarga pues de la parte pues limpia, burocrática, ¿no? Ya nada más llegan con los papelitos, empiezan la construcción, cuando ya los otros le solucionaron los primeros intentos de protesta por vender las tierras, por ejemplo. Pero una vez que hay gente que sigue protestando porque les están afectando sus formas de vida, ¿no? La pesca, la agricultura, normalmente en México una cosa que no se ha resaltado tampoco mucho, y a mí me parece que es muy importante, alguna vez lo he platicado con María Luisa, es que la mayoría de los movimientos siempre tratan primero la vía legal. Si la gente trata siempre de resolver los problemas a la buena, ¿no? Entonces tratan de ir con alguna institución, algún jurado, y que sean las vías legales las que resuelvan los conflictos. Cuando tratan de hacer eso, en México y lo siguen aplicando, algo que yo llamo la muralla de papel. Entonces, en el caso de Pemex, consiste en que si, por ejemplo, los campesinos querían reclamar una indemnización por los daños, bueno, Pemex les decía que pues había un procedimiento donde ellos tenían que demostrar que había un daño. Entonces, para demostrar que había un daño, ellos tenían que contratar a expertos carísimos y mandar a hacer los estudios. Una vez que llevaban el estudio, les decían, perfecto, ahora demuestren que las tierras son suyas. Entonces había que conseguir la acta ejidal original del año de Lázaro Cárdenas, donde demostrara que todos los que estaban ahí eran, ¿no? Una vez que conseguían eso, pues había que hacer un deslinde de quién era de quién, pues para ver, ¿no? Si se fallaba cualquier detalle en estos complicados procesos, pues o era eliminado o eran regresados al principio. Entonces hacían un proceso que se podía prolongar, y esa era la idea, todo el tiempo que Pemex quisiera, que podía ser para siempre, o normalmente esa era la idea. El otro mecanismo que se aplicaba en este momento todavía no violento era que Pemex, a las organizaciones que estaban o ya dentro del PRI o que aceptaban en ese momento afiliarse al PRI, pues había una aplicación diferenciada de la ley. Entonces Pemex sí empezó a dar casi inmediatamente indemnizaciones, pero solo a grupos que aceptaban el control priistas. De hecho hubo grandes indemnizaciones en ese momento. Sin embargo, el grupo más grande, que fue el que no acepta esta cooptación, pues continúa creciendo, es cuando se crea el Pacto Ribereño. Y bueno, ahí empiezan ya a operar un nuevo tipo de procedimientos que ya son la creación de grupos de choque. Y una de las cosas interesantes de ver los archivos de la Dirección Federal de Seguridad era ver el riguroso conocimiento que se tenía de la construcción de estos grupos de choque y cómo operaban. O sea, los agentes de la Dirección Federal sabían de su existencia, la reportaban, y reportaban cuando iban a operar sin meterse, es decir, como que ahí la represión quedó muy documentada, ¿no? También lo que encontré que se documentaba mucho, y era interesante pensando en la época, eran hasta las pancartas, porque si lo piensan en la época, pues no había televisión, o si había televisión, pues los noticieros estaban muy maiciados, y pues, este tipo de protestas, por ejemplo, nunca apareció en un diario nacional, en los locales era totalmente una versión diferente. Entonces, en realidad el gobierno, el presidente, por ejemplo, no tenía manera de saber qué estaban reclamando los campesinos. Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad era el único manera que él podía saber realmente qué le estaban poniendo en las mantas, por ejemplo, que es una cuestión bien interesante. Otra de las cosas que me permitió ver los documentos de la Dirección Federal de Seguridad era que
una de sus tareas fundamentales era la misma vigilancia hacia el gobierno estatal y las instancias federales. Entonces ellos tenían que reportarle al gobierno que las veces que se dieron negociaciones, si Pemex realmente estaba diciendo lo que el presidente había acordado, por ejemplo, que muchas veces no pasaba, y si el gobierno estatal o local estaba o no usando también los dineros que les habían mandado para obras públicas o lo que sea, lo que también normalmente no pasaba y los agentes lo reportaban. Entonces era un doble grado una doble forma de control la que podía ejercer la Dirección Federal de Seguridad, una hacia los del movimiento, pero otra también hacia las instancias del gobierno, que eran usadas o no dependiendo de los intereses del gobierno. Otra cosa muy interesante que vi en lo del Pacto Ribereño es que había al menos 3 reportes sobre los orígenes del Pacto Ribereño. En uno se detalla la vida de uno de los líderes del Pacto Ribereño. Los líderes del Pacto Ribereño, los 3 principales, eran abogados, 2 tabasqueños y uno del Distrito Federal. Esto es importante porque el que era el del Distrito Federal, un agente de la Dirección Federal de Seguridad lo sigue su historia personal. Resulta que el tipo, al menos eso es lo que dice el informe, se va a vivir a Tabasco porque en la Ciudad de México conoció a una mujer de la vida alegre que era de Tabasco, ¿no? Y después de casarse con ella y sacarla de trabajar donde trabajaba, se va con ella a vivir a Tabasco, y el punto era que los de la Dirección Federal de Seguridad pensaban que él no había entrado al movimiento por un interés real, sino porque pues, él se dio cuenta que había ahí mucho dinero. Lo cual es interesante porque en un momento del conflicto el gobierno federal paga las indemnizaciones, pero se las paga a este hombre que tiene un trato corrupto ahí con un hermano de López Portillo y se lleva todo el dinero. Él se quedó, eran 4 millones lo que pedían de indemnización, él se queda todo el dinero y se pela. Entonces sí tenían razón los de la Dirección Federal de Seguridad, que el hombre los iba a embaucar. Otra de las cosas, por supuesto, que reportaban era los conflictos internos del movimiento. Y esto es muy interesante porque en todos los estudios anteriores, el de una Velázquez, por cierto, que es uno de los más importantes, siempre se deslegitimó el rumor de que había divisiones entre el Pacto Ribereño, diciendo que era una estrategia del Estado, pero en entrevistas que hizo la Dirección Federal de Seguridad con la nueva dirigencia una vez que hay los conflictos, ellos reconocen la división y este acto de que los embaucaron, y el movimiento tuvo que seguir por este problema de quedarse sin dinero por estar embaucados. También fue interesante ver que en los momentos más difíciles del conflicto, la Dirección Federal de Seguridad cuidaba a los líderes del movimiento, por petición del movimiento, porque cuando empiezan los enfrentamientos entre la gente, el gobierno empieza a preocuparse por poder seguir negociando con los mismos. Entonces, si los dejaba que les pasara algo, pues iba a haber nuevos liderazgos. Entonces, la dirección, a petición de los líderes, los empiezan a cuidar día y noche, ya vivían con ellos. Entonces, claro, esto tenía una doble finalidad para ellos, asegurar con quién negociar, pero también tenerlos controlados y vigilados, así que sabían perfectamente sus movimientos y acciones. También se reportaban, claro, encuentros de la gente del pacto con organizaciones políticas. Por ejemplo, hay una reunión con el dirigente del PAN estatal, donde el dirigente del PAN estatal les dice que de plano lo están haciendo, es una locura y que mejor dejen de estar peleando con dinero. Y supuestas reuniones de uno de los dirigentes con gente encargada de Fidel Castro, aunque eso la dirección nunca logró verificarlo ni corroborarlo, ¿no? Entonces, yo soy rápido para concluir. El análisis del movimiento conocido como el Pacto Ribereño nos permitió mostrar los distintos recursos legales, políticos, policiales, propagandísticos y de vigilancia con los cuales contó el Estado mexicano en la década de los 80 del pasado siglo para hacer frente a las protestas sociales. Estos medios de acción estatal rebasaban por mucho la mera lógica de la violencia y la represión, poniendo énfasis en la contención y redirección, no solo de la actuación de los movimientos sociales, sino de los mismos agentes gubernamentales. Conflictos como el Pacto Ribereño le permitían al Estado mexicano reconfigurar las estructuras o herramientas estatales, las instituciones, procedimientos, leyes, programas, discursos, para poder evitar, en la medida de lo posible,
el surgimiento y las consecuencias de un nuevo movimiento social. Así, por ejemplo, en medio del pacto, el gobierno mexicano rehace las leyes para poder evitar que se surgieran nuevos conflictos y cambia, por ejemplo, el estatus de las obras de petróleos para volverlas de prioridad nacional y evitar que nuevos grupos volvieran a hacer el mismo tipo de protestas. Los instrumentos y las formas con los que el Estado buscó responder a los movimientos eran cambiantes, diversificadas y con múltiples propósitos. Cambiantes porque el Estado iba generando adecuaciones legales o de operación de sus distintas agencias a partir de lo sucedido en una protesta. Diversificada porque los tipos de instrumentos y agencias involucradas en la respuesta gubernamental dependían de los escenarios que el Estado prevenía, dependiendo del desarrollo de cada protesta. Y con múltiples propósitos, porque no solo buscaban el control de la protesta, sino reforzar, por ejemplo, los controles federales sobre los grupos políticos estatales. Dentro de esta lógica general para el control y redirección de los acontecimientos sociales, el contar con información certera e inmediata, no solo del hecho por los grupos que protestaban, sino de las autoridades locales, estatales y de dependencias federales resultaba indispensable. En este sentido, los órganos de inteligencia, concretamente la Dirección Federal de Seguridad, fue una herramienta fundamental para la construcción y consolidación del moderno Estado mexicano. Una de las conclusiones más significativas, me parece, de este tipo de trabajos, es que durante el movimiento conocido como el Pacto Ribereño, la Dirección Federal de Seguridad no tuvo únicamente como objetivo la represión, aunque sin duda desempeñó un papel importante y doloroso en ella, sino el dotar de información al Ejecutivo sobre los actos de las dependencias propias, las organizaciones externas y los opositores políticos. Como vimos o traté de explicarles, durante el Pacto Ribereño, los reportes de la Dirección Federal detallaron la forma en que eran llevadas a cabo o no las acciones comandadas desde la Federación, así como los malos manejos de las autoridades. En este sentido, el presente estudio resulta, y me parece cuestiona claramente el trabajo de Sergio Aguayo, La Charola, que presentó una imagen de la Dirección Federal de Seguridad como una organización primariamente ineficaz, compuesta mayoritariamente por gentes mal preparadas, dedicados prioritariamente a la represión y tortura de los enemigos del gobierno, pero también actividades ilegales como el narco. Sin lugar a dudas, este tipo de problemas estuvieron presentes dentro de la Dirección Federal de Seguridad. Sin embargo, en el caso del Pacto Ribereño, la visión presentada por Aguayo sobre la función prioritaria de esta organización y su forma de operar resultan limitadas y pobres. En el caso analizado, la Dirección Federal de Seguridad se muestra como una aceptable, eficiente y operativa organización capaz de infiltrar y conocer las principales características y debilidades del movimiento social, pero también de los órganos de gobierno que por negligencia o por corrupción se negaban a restituir a un grupo de particulares por un daño evidente causado por Pemex. Las actividades de la Dirección Federal de Seguridad durante el pacto permitieron al Estado mexicano documentar la actividad de las manifestaciones, reportar las reuniones de sus miembros y del movimiento, conocer las acciones y propuestas de los representantes del gobierno frente a las manifestaciones, identificar los actores principales, detallar los procesos jurídicos y administrativos en proceso, conocer los lazos que el grupo podía establecer con otras organizaciones, determinar el número de participantes en cada evento y el registro pormenorizado de las notas periodísticas publicadas respecto a la protesta. Los documentos analizados de la DFC, más que mostrando las formas de represión del gobierno mexicano, develan la corrupción generalizada y el poco interés por corregir esta situación. El análisis de los documentos de la DFC permiten una mejor comprensión del Pacto Ribereño. Incluso proporcionó elementos que no fueron mencionados en las investigaciones previas realizadas sobre esta movilización, como la división interna y el hecho de que uno de los líderes del movimiento escapó con el dinero de las indemnizaciones, cosa que la DFC previó que podría suceder. El documentar la existencia de conflictos internos y actos de corrupción de uno de los representantes del movimiento no busca demeritar la importancia que esta movilización ambiental tuvo en la historia contemporánea de México. Por el contrario, permite ilustrar la capacidad gubernamental para vigilar y seguir todas las acciones de los participantes en una protesta. En este sentido, mi trabajo coincide con la obra de Aaron Navarro, Inteligencia Política y la creación del México Moderno, quien estudió el peso fundamental que las distintas oficinas de seguridad y espionaje tuvieron durante los procesos electorales del pasado siglo. Es decir, este tipo de trabajos muestra que las tareas de inteligencia de estas instituciones para el funcionamiento del Estado mexicano no única y principalmente tuvieron fines represivos, sino fueron fuentes de información y control de otros organismos gubernamentales, pero sobre todo previeron un conjunto de herramientas para el control y redireccionamiento de los grupos y los acontecimientos sociales. Muchas gracias.
Gracias, Mario. Y bueno, ahora cedo la palabra a Martín Paladino. Él nos va a exponer una ponencia relacionada con el sentido de la acción, interés y solidaridad en el movimiento urbano popular de la Ciudad de México. Martín es doctor y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo México, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, ha trabajado temas relacionados con movimientos sociales, prácticas políticas de los sectores populares en América Latina y etnografía política. Entre sus publicaciones recientes destacan A quién representan los intermediarios, reflexiones sobre el campo clientelar y sus efectos sobre representantes y representados, y también pues, el texto con el que participa en la publicación colectiva que les hemos platicado el día de hoy, y que se titula El sentido de la acción, interés y solidaridad en el movimiento urbano popular en la Ciudad de México. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar la invitación, especialmente a María Luisa, no la invitación esta puntual, que le agradezco muchísimo. Me siento muy honrado de estar formando parte de las celebraciones del 40 aniversario del CES, sino de antes para empezar a trabajar en este proyecto que ya está dando sus frutos y que ha dado frutos en términos de reflexión y de articulación como grupo. Así que muchísimas gracias. Yo no soy egresado del CES, soy de la Flaxo, pero sin embargo estuve en contacto con gente del CES, puntualmente con María Luisa, quien fue mi directora de tesis de maestría y sinodal en el doctorado, y con muchas otras personas del CES, así que lo conozco a la institución y por eso mismo digo que me siento muy honrado de estar acá y que me hayan invitado. ¿De qué trata entonces lo que les quiero proponer? De varias cosas. Una, en esta idea de ver cuáles son los desafíos analíticos de la acción colectiva, volver a una pregunta sociológica, vieja, clásica y que sigue siendo importantísima, que es en agenda weberiana seguirnos preguntando por el sentido de la acción, digamos. Y de ese modo también interpelar a un mismo tiempo a la teoría y también utilizar al método para hacerlo, digamos, jugar fluidamente con teoría y metodología, en este caso dándole un lugar importante a la etnografía, ¿sí? Como método, como forma de indagar a los actores colectivos, ¿sí? Desde un marco que no sé si es muy bien visto en estos ámbitos, porque el punto de partida es la elección racional, con sus supuestos de individualismo metodológico, ¿sí? Voy a hacer un par de aclaraciones antes que me empiecen a tirar cosas. Cuando digo metodológico, lo digo en serio, ¿sí? Es decir, como una estrategia para tratar de construir objetos de investigación, como una forma de desnaturalizar la acción, ¿sí? Que se nos presenta como dada y natural, solamente como eso, sin asumir ningún supuesto ontológico y muchísimo menos el biologicismo hacia el cual se está moviendo esta línea teórica en la actualidad. Referirnos a esto implica hablar del individuo no como una entidad presocial, sino como una entidad social, digamos, el etos individualista, racional, instrumental, como uno de los hábitos posibles, no como el sustrato, ¿sí? Es decir que no es un universal el individuo optimizador, interesado y egoísta, no implica decir que tampoco deje de existir en situaciones concretas. No porque se produzca solo, sino porque la sociedad lo produce, digamos. Esa sería la forma en que articulo esta idea de empezar desde esta perspectiva a estudiar a la acción colectiva, con el objetivo de abandonarla pronto. ¿Por qué? Porque creo que sirve como hipótesis de nulidad, que nos ofrece unas buenas primeras preguntas para hacernos cuando nos enfrentamos a un problema de investigación referente a la acción colectiva. Pensar en la producción de bienes públicos y pensar en matrices de incentivos selectivos nos permite hacer una descripción que siempre, invariablemente, llega a un límite y en el cual no podemos seguir explicando el fenómeno desde la perspectiva de la elección racional, digamos, de ahí en adelante hacemos sociología y nos sentimos todos muy felices, pero en ese camino creo que ganamos algo de análisis, ¿sí? Y aparte podemos desarticular la primera visión que el movimiento nos devuelve cuando de algún modo lo indagamos, ¿sí?
Y con esto me encontré haciendo un trabajo de campo hace muchos años. Hay una anécdota que siempre cuento, que es que la primera vez que fui a hacer trabajo de campo estaba en una estación de ferrocarril en la Argentina, esperando que el contacto que me iba a presentar en la organización del movimiento piquetero que iba a estudiar llegara. Y escucho a 3 señoras que estaban hablando, y estaban hablando, haciendo un cálculo racional de costos y beneficios de participar en las organizaciones piqueteras o participar en las organizaciones que desde fuera llamamos clientelares del peronismo. En términos muy concretos, acá el plan te sale más rápido, pero tenés que ir a muchas marchas y tenés que cumplir las 6 horas diarias de contraprestación. En el otro lugar, el plan, que era el beneficio que buscaban, un subsidio para desempleados, se demora más en llegar, pero no tenés que ir a movilizaciones, no te tenés que exponer tanto, ¿sí? Un cálculo racional redondito. Claro, cuando supieron que yo era un universitario que estaba haciendo una investigación sobre ese tema, nunca más volvieron a hablarlo, ¿sí? Nunca más volví a escuchar esa forma de generar una relación de sentido en las elecciones y en las prácticas que estaban llevando a cabo. De ahí en más esta dificultosa relación con el individualismo metodológico y con la elección racional. Nunca me pude sacar esa conversación de la cabeza, digamos. Y siempre me quedó cierta duda de que me estuvieran ocultando eso, ¿sí? Entonces, también por eso la cuestión etnográfica, como una forma de ver en la práctica cómo a veces se desnudan algunos discursos que nos presentan los propios involucrados en la acción colectiva. Y ese es un desafío, digamos. Bien, y también una cuestión teórica, ¿sí? El problema del sentido de la acción, en este caso como contenido motivacional, egoísta, en el caso de la elección racional, no es patrimonio, por supuesto, de esta perspectiva, que codifico a partir de Elster. Me parece que, sobre todo en sus trabajos de los 80, lo arma bien. Lo último que anda escribiendo ya se puso biologicista y me cuesta cada vez más leerlo, le voy a ser honesto, pero tiene trabajos bastante sólidos en lo teórico sobre este tema. Pero hay otras posiciones, naturalmente, y es especialmente conocida por su riqueza la de Melucci, la que nos encontramos en la acción colectiva como producción social. Entonces, trato de pensar, digamos, de qué forma se estudia la producción de sentidos en la acción colectiva. En la perspectiva de la elección racional, retomando a Elster, el sentido es previo, digamos. En realidad no existe acción colectiva, es un subproducto de las elecciones individuales de individuos que están optimizando su interés individual. Y ese sentido está dado previamente, o sea, la acción colectiva es un medio para alcanzar un fin dado. Y eso es todo, ¿sí? Como no lo podemos hacer solos, tenemos que contar con otros para llevarlo a cabo. Pero más o menos eso es todo. En la perspectiva de Melucci, digamos, que es una perspectiva muy rica desde la identidad, el planteo es diferente. Es en la acción colectiva donde se articulan y se producen los sentidos, ¿sí? Las identidades y los sentidos involucrados no son previos a la acción colectiva, sino que son producto de la acción colectiva, digamos. Ese sería el contrapunto. Y, digamos, hay trabajos teóricos cuestionando los supuestos de unas y otras teorías muy desarrollados. Sin embargo, traté de llevar esta pregunta sobre la pertinencia de estas perspectivas teóricas a un terreno diferente, que es de algún modo el empírico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudiando el movimiento urbano popular me encontré una articulación de actores en las cuales unos parecían comportarse de acuerdo a lo que plantea la teoría de Melucci, ¿sí? Y fincar el sentido de la acción en un compromiso identitario con la acción y con el actor, ¿sí? Y una articulación de la identidad colectiva con la identidad individual como aquello que mantiene al colectivo operando, y otros, por el contrario, al menos en ámbitos privados o en ámbitos que no estaban a la vista de los dirigentes, me estoy refiriendo a la base, ¿sí? La primera corresponde a dirigentes y militantes, la segunda corresponde a las bases, que articulaban su participación dentro de la organización y su participación en la acción colectiva, le daban sentido a la acción colectiva a partir de una perspectiva individualista y racional, ¿sí? Bueno, aquí, claro, la riqueza de la etnografía es muy grande, porque esto se constata en varios ámbitos. Hice un ejercicio de matriz en el cual trataba de ver cómo desde estos marcos de sentido se pensaban y se interpretaban distintas instancias, ¿sí? Entonces hay cosas del calibre de ¿para qué son las reuniones? Bueno,
los que lo ven desde el marco de la solidaridad y del compromiso identitario, las plantean que son para aprender, para debatir. Los otros dicen para que nos den las tareas de la semana, para que nos vean los líderes, para que nos den puntos. ¿Por qué? Porque en este primer ejercicio que comentaba de tratar de explicar al fenómeno desde la perspectiva de la elección racional, me encuentro rápidamente con matrices de incentivos selectivos, así, bolsoncito. En el caso de la UPRES, sí, existe una cosa, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, es una de las principales organizaciones del movimiento urbano popular en la Ciudad de México, tiene una cosa que se llama sistema de puntaje. ¿Sí? El sistema de puntaje funciona casi como un ejemplo de manual de matriz de incentivos selectivos. Si usted va a una marcha, si usted va a una reunión le dan 1 punto, si va a un taller 2 puntos, si va a una marcha 3 puntos, si va a un plantón de día 4 puntos, si va a un plantón de noche 5 puntos. Es decir, es un esquema en el cual se privatiza de algún modo digamos, se hacen coincidir los costos con los beneficios de la participación en términos individuales. ¿Correcto? Claro, esto tiene sus problemas teóricos. No sirve. Funciona una vez que hay acción colectiva, digamos, porque los incentivos, la aplicación de los incentivos selectivos depende de que esté asegurada la provisión del bien público. ¿Sí? Entonces, no explica el momento cero de la acción colectiva, el momento de la acción colectiva antes de que la podemos mantener con incentivos selectivos. Ahí propongo otros modelos, pero me voy a ir demasiado si me centro en esta parte. Pero bueno, la explicación que ensayé tiene que ver con redes y transmisión de confianza. ¿Sí? Los dirigentes son conocidos como confiables, entonces se cree en que son capaces de proveer los bienes que prometen y entonces se puede generar la articulación que permite, digamos, que apliquen matrices de incentivos selectivos. Entonces, planteaba que estos dos modelos de pensar la articulación de sentido en la acción colectiva que proponen dos teorías estaban presentes dentro de un mismo actor. ¿Sí? Se distribuían de forma desigual, pero no aleatoria. ¿Sí? Entonces, la idea era tratar de dar una explicación sociológica de por qué y cómo se estaban distribuyendo de forma desigual estos sentidos. En esta idea de ajuste de orientaciones de la que habla Melucci, ¿sí? No hay un ajuste total, sin embargo hay un ajuste casi de conveniencia. ¿Pero qué son las cosas que se están ajustando casi de conveniencia? Bueno, el interés como marco de sentido y la solidaridad como marco de sentido. Entonces, empecé a releer mi diario de campo con la intención de encontrar alguna hipótesis sociológica que pudiera explicarme cómo se distribuían, digamos, por qué se distribuían, cómo se distribuían estos distintos marcos de sentido. Y, bueno, yo pienso que encontré la solución en dos trabajos teóricos que no forman parte directamente de la tradición de estudios de los movimientos sociales. Uno es, digamos, la teoría multivariada de las clases de Bourdieu, una que contempla tanto capital económico como capital cultural, y por otro lado, la teoría de la creación de marcos de sentido, ¿sí?, en la experiencia de la vida cotidiana. Entonces lo que pude encontrar fue que, tenía otro problema en realidad, que es que no sabía de qué vivían cada una de las personas que estaban trabajando en la organización, sobre todo de los dirigentes. No podía preguntarles de dónde ganaban el dinero, porque si no se acababa el trabajo a campo al día siguiente. Entonces empecé a registrar qué consumían, para tratar de tomar al consumo como proxy del ingreso. Y al final lo terminé articulando desde la teoría del capital de Bourdieu, ¿sí?, haciendo un esquema en dos dimensiones. En uno está el capital económico, en el otro está el capital cultural, y ahí pude ir organizando estos consumos. Y empezó a revelar ciertas estructuras subyacentes, ¿sí? Una de las cuales era que esos consumos estaban muy bien, se agrupaban entre sí muy bien y se superponían con los actores que componían, digamos, los subactores del actor, para decirlo de algún modo, ¿sí? La base, los militantes, la dirigencia territorial, digamos, de la organización y la dirigencia más política de la organización. Entonces, en la base encontramos una combinación de bajo capital cultural con bajo capital económico,
en la militancia, un bajo capital económico combinado con una dotación más alta de capital cultural. En el liderazgo territorial del movimiento, el que está más cara a cara, un capital económico más alto, pero un capital cultural similar al de los solicitantes de vivienda. Y en el caso del liderazgo, nos encontramos fundamentalmente con una dotación de capital cultural más alto. Analizando la evolución de las trayectorias de algunos, nos dábamos cuenta, aparte de que era más fácil moverse en el eje vertical del capital económico que en el eje del capital cultural, ¿sí? Con lo cual, lo clasista parecía estar determinado más fuertemente por lo cultural, en el sentido de Bourdieu estoy hablando, de capital cultural, digamos, ¿sí? De títulos y de forma y de patrones de consumo, ¿sí? Era más fácil moverse, acceder a un ingreso más alto que acceder a un capital cultural más alto. Y esa entonces es la primera hipótesis, ¿sí? Que estos sectores que convergían con sus marcos de sentido diferentes, ¿sí? Provenían de ámbitos distintos del espacio social. ¿Cómo opera eso, digamos, para hacer que se generen marcos diferentes? Pues no, la hipótesis obviamente no es que son pobres y tontos y por eso se hacen eso. Naturalmente no va por ahí. En realidad lo que se configuran a partir de estas diferencias en el espacio social son ámbitos de socialización diferentes en los que se produce un sentido diferente, ¿sí? Entonces aparece el sentido de los que por su dotación de capital cultural, más inclusive que de su dotación de capital económico, un sentido que se presenta como dominante, que es el de la solidaridad, dominante en el sentido de Bourdieu, es el sentido que se plantea como universalmente válido, como legítimo, digamos, y un sentido dominado que es el del interés. ¿Por qué es dominado? Porque no emerge, o rara vez emerge, en la discusión pública, en los espacios de discusión público que pone el movimiento, digamos. No creo que llegue a ser un hidden script, digamos, un discurso oculto en el sentido de Scott. No voy tan lejos porque las situaciones de dominación que está describiendo Scott no tienen nada que ver, por suerte, con las situaciones en las que están involucrados los actores que yo estaba estudiando. Sin embargo, hay una lógica similar. Prefiero trabajarlo en términos de sentidos dominantes y dominados. Entonces, a modo de cierre, varias cosas. Solo dos voy a mencionar. Me voy a quedar solamente con una, que es un llamado a una sociología de la sociología. ¿A qué me refiero con este pedido? ¿Sí? A que nos miremos nosotros y lo que vemos y no vemos, porque nos lo nubla la propia posición que como actores sociales ocupamos en el espacio social. Nos parecemos, por nuestras dotaciones de capital económico y cultural, mucho a los líderes. Y es frecuente que asumamos sus puntos de vista porque son bastante parecidos a los nuestros. No por casualidad, digamos, sino por factores que creo que son sociológicamente explicables, digamos. Y entonces a veces tratamos de, digamos, no podemos evitar mirar a la acción de un actor solo con esos ojos, de los que son más cercanos a nosotros. Entonces, en ese sentido, una propuesta de sociología de la sociología aplicable al estudio de la acción colectiva, que trate de meternos a nosotros como observadores y a la posición desde la que observamos en la propia actividad de la investigación para evitar que nos pase eso, digamos, que terminemos mirando al actor con los ojos de aquellos miembros del actor que más se parecen a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Martín. Y bueno, ahora le doy la palabra a Diana Silva Londoño. Ella también es egresada del CES, es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología, maestra en Ciencias Sociales por la Flaxo México y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Ha trabajado temas sobre sociología política, sociología urbana y sociología de la violencia. Entre sus publicaciones más recientes destacan Entre el clientelismo y contienda, los desalojos de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, 1993-2007, y Comercio informal y ciudadanía, reflexiones en torno a los tianguis como forma de inclusión socioeconómica, política y social. Ella actualmente es becaria postdoctoral del programa Drogas, Seguridad y Democracia
del Social Science Research Council. Adelante. Muchas gracias, Laura. Primero que todo, quiero expresar un agradecimiento a María Luisa Tarrés, que bueno, ha sido mi profesora durante estos últimos 5 años, tal vez un poco más, y también agradecer y felicitar los 40 años del CES. Es un momento feliz que nos reúne el día de hoy, y pues agradecerle al CES, ¿no?, porque fueron bastantes años de trabajo y de formación que pues me han posibilitado muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, agradecer también la iniciativa de este libro, que va más allá de la presentación que estamos haciendo hoy. Es un seminario que venimos realizando desde hace algunos meses, y ese seminario está compuesto por una gran diversidad de investigadores que trabajamos temas relacionados con la acción colectiva, y aquí yo quiero destacar pues el acierto, ¿no?, de vincular a egresados de diferentes generaciones con digamos, el trabajo que hacen pues otros investigadores, ¿no? Entonces, para mí es importante resaltar esto por la importancia que tiene, ¿no?, de vincularnos a las tareas de investigación. Bueno, esta es una investigación que hace parte de, bueno, es mi tesis doctoral. Es una tesis que está orientada a analizar el tema de los desalojos de los comerciantes ambulantes en el centro histórico de la Ciudad de México, tema bastante complejo que pues ha estado presente a lo largo de toda la historia de México prácticamente, ¿no? Los comerciantes ambulantes han estado allí desde antaño, y a mí como extranjera se me hacía bastante interesante la dinámica del centro y de estos actores, pero sobre todo la relación con el sistema político institucional, ¿no?, que hablaba o revela varias cuestiones de la cultura política mexicana, pero pues también de la forma en que se organizan los sectores, en este caso el sector popular, y sobre todo cómo se gestiona la sobrevivencia y se recurren a ciertos repertorios colectivos para eso, ¿no? Entonces, bueno, voy al argumento central del trabajo. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Que escuchamos al otro. Bueno, el argumento central de este trabajo es, bueno, hablando de los desafíos de la acción colectiva, es cómo pensar esa acción colectiva, pues más allá de este sector, más allá de esas explicaciones que tienden a definirlos como pasivos, como anclados en estructuras clientelares. ¿Y por qué razón? Pues porque veíamos que la implementación de estas políticas de desalojo se daban en medio de movilizaciones, de presiones, de acciones e interacciones que sucedían de manera recurrente y que no terminaban de explicar, ¿no? Era de nuevo un poco lo que anteriormente se ha mencionado, pues que de repente tendemos a definir ciertos fenómenos a partir de algunos marcos analíticos, y pues conviene como volver a la experiencia, ¿no?, volver al terreno y fijarse, ¿no?, qué es lo que está pasando ahí y qué cuestiones, qué desafíos me genera lo teórico y lo metodológico, ¿no?, para comprender, ¿no?, qué es el reto de lo que nos explicaba Weber. Adelante. Un poco de contexto para quienes no conocen un poco la dinámica. Este es el mapa del centro histórico de la Ciudad de México. Hay 3 perímetros diferentes. El exterior, bueno, hay un decreto que en 1980 declara esta zona como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este es un decreto que surge en los 80s y que define un área para protección. El perímetro que está en rojo es el área de como amortiguamiento, y la línea punteada que está al interior es la zona con mayor densidad de monumentos históricos. La línea que está continua es la línea del bando que prohíbe el comercio en la zona. Si ustedes se dan cuenta, pues no se superponen exactamente. Esto tiene que ver también con el accionar de las organizaciones que presionaron en un momento dado pues que el bando se aplicara o no en ciertas calles, ¿no?, de acuerdo como a la dinámica social que se vivía. Ahora yendo un poco a las organizaciones, ¿no?, porque bueno, les podría hablar mucho del contexto, que hay una gran riqueza de lo que sucede en ese espacio, que es un espacio bastante denso en términos de relaciones sociales, no solo por lo patrimonial, sino porque pues hay
una gran diversidad de actividades por todo el tema del despoblamiento de los centros históricos, que es una característica no solamente del centro de la Ciudad de México, sino de varias ciudades latinoamericanas, y de cómo de manera más reciente se han implementado una serie de políticas para repoblar y para articular otro tipo de actividades que no son las comerciales. Entonces estamos hablando de un momento en el que en el centro histórico, debido al despoblamiento, hubo una refuncionalización espacial para que allí se desplegarán una serie de actividades comerciales, ¿no? Entonces hay una gran complejidad de redes que se articulan entre lo formal, lo informal, entre bodegas que distribuyen todo tipo de bienes, algunos de contrabando, otros no de contrabando. Bueno, entonces estamos hablando de un espacio social bastante complejo, pero yéndonos a las organizaciones específicas del comercio ambulante, que son organizaciones que nacen a la luz del Partido Revolucionario Institucional, y esto ha sido documentado en otras investigaciones históricas, pero digamos, tiene unas características que aquí son importantes resaltar, ¿no? Uno, que está conformado por líderes y lideresas, que son quienes negocian el acceso y la permanencia de los comerciantes al espacio urbano. Están los comerciantes de base, pues que son quienes se dedican al comercio como tal, que tienen también una gran diversidad, ¿no? O sea, hay comerciantes que son fijos, semifijos, compuesto, sin puesto, una gran amplitud ahí de diversidad. Y estos líderes se apoyan en una serie de delegados que son otras personas que les ayudan con las contribuciones monetarias, ¿no? Para que una persona acceda al espacio urbano debe pagar una cuota semanal que reciben estos delegados, que son canalizados estos recursos para, ya sea para pagar mordidas, para solucionar problemáticas cotidianas. Y bueno, en sí misma ya esta organización implica una suerte de acción colectiva, ¿no? Hay una manera en que se estructuran las relaciones sociales para resolver los problemas y para acceder al espacio urbano. Estos líderes pues han sido definidos por la literatura sociológica latinoamericana como pues mediación política, ¿no? Ellos ejercen una función de mediación política donde la función principal es unir dos mundos, en este caso el mundo del comercio con el acceso a instituciones y funcionarios de gobierno. Es una relación que es asimétrica entre líderes y bases, como mencionaban un poco en el trabajo anterior, pues hay un acceso desigual a recursos, tanto materiales como simbólicos. Y bueno, justamente esta estructura es la que durante los desalojos permitió la presión y la movilización para encauzar la voluntad política, ¿no? Que es un poco de lo que yo quisiera como resaltar, ¿no? Que pese a que son organizaciones y personas que están ancladas a este esquema, hubo momentos donde esa propia estructura sirvió para presionar al propio gobierno y evitar en un primer momento su retiro de las calles, situación que no logró ser sostenible, ¿no? Porque efectivamente fueron retirados a partir del 2007. Sin embargo, durante esos 14 años, esto es importante señalarlo, en donde se formula el bando y es prohibida la actividad comercial en esta zona, fue una ley que se negociaba selectivamente, ¿no? Era un bando que se negociaba selectivamente y un poco lo que se hacía era utilizar la ley en caso de tener que limitar el accionar de alguna organización, ¿no? O en el caso donde emergiera algún opositor. Ahora bien, adelante. ¿Qué ruta seguimos? Bueno, veíamos pues un gran desorden y una gran conflictividad social, muchas versiones, muy difícil saber qué era lo que realmente estaba en juego y qué era lo que sucedía durante estos dos momentos de desalojo. Y lo que hicimos fue, como ruta teórico-metodológica, suspender momentáneamente los marcos analíticos para ir a campo y documentar lo que en ese momento podíamos documentar, que fueron pues identificar actores, documentar acciones, interacciones, repertorios, estrategias, de quienes estuvieron a favor y en contra, ¿no? De la presencia de los comerciantes.
y con este material, pues que fue muy rico tanto por la observación directa, por la investigación hemerográfica que se hizo, se hicieron trayectorias con líderes de organizaciones y con comerciantes de base, trayectorias vitales, y al final, pues para ordenar todo esto, utilizamos el análisis de la dinámica de la contienda política de Macadam Tarrow y Tilly. Ellos analizan procesos de cambio, han trabajado con movimientos sociales, pero pues también nos da algunas herramientas heurísticas para analizar las relaciones entre organizaciones y el Estado, ¿no? En este caso fue como muy útil porque a partir de ese esquema pudimos identificar los eventos de contienda, que aquí solamente voy a presentar 3 momentos a la forma de fotografías, como para comprender de qué estoy hablando. Lo otro que se identificó con este marco teórico fueron las redes de relaciones conflictivas, los mecanismos de interacción entre actores y pues todo esto obviamente con una comprensión profunda del contexto histórico y político y social, ¿no? O sea, era muy importante para esta investigación no solamente partir de la experiencia de los actores, sino de ubicarlos en ese espacio social, ubicarlos para comprender esos entramados de sentido. Bueno, y 3 fotografías solamente para ilustrar todo esto. La primera es el desalojo de 1993. En 1993 se vivía otro contexto distinto al que vivimos actualmente en la Ciudad de México. En ese momento la ciudad se gobernaba por regencias, no había un jefe de gobierno elegido democráticamente. Y la presencia del PRI en la vida política e institucional de la ciudad era como más fuerte, ¿no? Y en este espacio era central. En ese entonces la propuesta fue retirar a los comerciantes ambulantes a partir del bando que prohíbe su presencia allí, pero además formular un programa para reubicarlos en plazas comerciales que pues realmente han sido pocas las experiencias exitosas. Realmente la mayoría no fueron exitosas por una serie de inconvenientes propios del programa, pero cuando se implementa este bando, pues surgen varias cosas. Una, pues a nivel nacional se estaba viviendo todo el tema del surgimiento del PRD, ¿no? De este anhelo como de abrir, que hubiera una apertura democrática en México, y esto también permeó toda la dinámica que se dio localmente. De hecho, hubo varias iniciativas de comerciantes que intentaron zafarse de estas organizaciones que controlaban el comercio, que pues fueron iniciativas realmente muy volátiles que terminaron ahogándose por una serie de situaciones, entre ellas pues porque la represión sí estuvo bastante intensa. Pero bueno, fue una iniciativa en donde los comerciantes intentaron generar propuestas autónomas. Y también pues hubo una suerte de quinazo en el sentido de que pues allí se quería desmantelar la estructura corporativa que aglutinaba aproximadamente a 10.000 comerciantes en el centro, en este perímetro, y esta gran líder que se llamaba Guillermina Rico pues de repente le quitaron el apoyo y empezaron a ver como toda una recomposición, ¿no?, de relaciones en el centro. Y pues surgen otras organizaciones adheridas al PRI, y bueno, en el caso de los comerciantes establecidos, surgen otras agrupaciones como más orientadas al tema del comercio en el ámbito territorial, ¿no? O sea, de las que promovían los intereses de los comerciantes establecidos ahí a nivel local, ¿no? Que por fuera de la Canaco, que era la organización gremial que llevaba estas demandas. En esta primera fotografía, pues yo quiero destacar pues la capacidad a pesar de esta estructura, de presionar al Estado y de intentar encauzar la voluntad política para que no lo retiraran de ese espacio, también la capacidad para organizarse de manera autónoma, situación que es solamente transitoria por lo que acabo de mencionar, se da un proceso de judicialización bastante fuertes y esa iniciativa termina ahí. La segunda fotografía que yo les quiero contar, bueno, ellos son retirados finalmente de las calles de ese perímetro que les mostraba, pero en el 95 regresan en bloque a tomar otra vez las calles del centro histórico. Esta toma es muy interesante por
cómo se da, ¿no? O sea, cuando miramos los reportes hemerográficos, pues lo primero que uno piensa es, bueno, ellos encontraron la oportunidad y llegaron simplemente, ¿no? Pero detrás de todo ese regreso en bloque hubo una reactivación y toda una base organizacional previa, ¿no? Que posibilitó que esto se hiciera, ¿no? De elementos que son importantes para ubicar esta fotografía es la crisis económica del 94, es un momento en donde, bueno, hay una devaluación bastante importante del peso mexicano, hay una crisis política en la ciudad por la renuncia de Camacho Solís y pues las debilidades del programa que se operó, ¿no? Que ya les comentaba. Ahora, aquí es importante destacar, bueno, lo que les decía, no fue algo al azar, no fue que ellos simplemente regresaron a las calles, sino que durante el año y medio que estuvieron fuera de ellas, pues no dejaron de tener el control de ellas. Se organizaron en un frente que fue la FEDAS para evitar la ruptura de los acuerdos con el gobierno en un primer momento, o sea, fue la instancia que permitió, digamos, este control y intentar llevar a cabo los acuerdos a los que habían llevado con el gobierno, pero frente a las presiones por la crisis y por otras situaciones, pues terminan tomando las calles en bloque, porque de esa manera reducían el costo de la represión que podían recibir y también porque no querían que otros comerciantes de otras organizaciones llegaran a estos lugares. La tercera fotografía, ya para terminar, es el último desalojo que continúa vigente, que fue en el 2007. Allí lo que se hizo fue aplicar el bando del 93, que como les decía se aplicó de manera selectiva, ya estaba formulado, y lo que se hizo fue articularlo con una ley que a mi modo de ver es muy importante para la Ciudad de México, que fue la Ley de Cultura Cívica, que fue una ley que retomó algunos elementos de la experiencia de Giuliani cuando viene a hacer esa visita famosa y implementa toda esta estrategia de tolerancia cero, ¿no? Es si acabamos con esas manifestaciones en contra de la civilidad, entre más pequeñas sean, pues vamos a evitar la criminalidad, ¿no? Entonces aquí hay un cambio de la estrategia tanto política como se implementa toda una serie de políticas de seguridad en este perímetro que va vinculado con otros elementos como la presencia de otros actores más poderosos que limitaron el accionar de estas organizaciones. Entre ellos fue Carlos Slim, ¿no? Que llega a hacer una inversión bastante fuerte en el centro histórico. Y bueno, también una estrategia del gobierno donde no se hace una represión generalizada, sino selectiva, ¿no? Ya el gobierno de Marcelo Ebrard había tenido la experiencia en el 93 con las mismas organizaciones y las mismas personas. De hecho, las organizaciones más beneficiadas durante el gobierno de Marcelo Ebrard son aquellas con las que negociaron en el 93, vuelven a ser beneficiadas, y esa negociación que hacen lo que posibilita que las demás tengan que negociar, ¿no? Y bueno, y con un sector muy fragmentado, etcétera, etcétera. Al final, pues son retirados. Para finalizar, pues yo quiero destacar que, bueno, son actores que permanentemente han negociado con el Estado su presencia en las calles, pero pues también son actores que en ciertos momentos han logrado incidir y presionar, ¿no?, al gobierno para lograr, digamos, sus objetivos. También tenemos que las relaciones clientelares son creadas para, pues, cooptar, ¿no?, y para movilizar recursos políticos y económicos, pero en algunos casos también funcionó como la base organizacional para justamente presionar al propio gobierno. Y por supuesto, yo creo que es muy importante tener en cuenta no solamente a la hora de analizar una problemática social, no solamente nuestro problema como tal, sino ubicarlo, ¿no? O sea, saber en qué espacio dentro del espacio social están las personas con las que realizamos la investigación, porque de eso va a también depender las acciones que se lleven a cabo. En este caso, pues la incidencia que estas organizaciones tuvieron pues dependía de un contexto pues más amplio, ¿no? En el 2007 son retirados finalmente porque pues llegan actores más poderosos, porque hay otros intereses que están en juego, porque hay un cambio
en la forma de entender la política del sector, ¿no? O sea, no se privilegia menos la idea del derecho al trabajo y se potencia esta idea como pues de seguridad pública, ¿no? Tal cual, ¿no? De limitar ciertas actividades en espacios públicos y de también movilizar esta idea del espacio público, ¿no? Es que el espacio público es de todos, que es un discurso también que me parece que tiene algo más reciente, ¿no? Y lo último, lo último es mencionar que pues fue útil el análisis de la contienda política, obviamente que tiene limitaciones, se tuvo que complementar con una observación participante, con etnografía, con historias de vida, ¿no? Que no fueron así tan completas como me hubiera gustado, pero de repente entender las trayectorias, de dónde sale alguien y llega a estar al lugar donde está, ¿no? Da muchas luces. Y entender que la acción colectiva también se da si no haya contienda. En este caso, la idea de verlo como por fotografías era justamente porque eran momentos donde podían ser visibles estas estructuras, ¿no? En momentos digamos, donde no hay una conflictividad tan grande, sí hay acción colectiva, solo que tiene otras características y son estructuras que permanecen latentes. Y bueno, yo creo que lo dejaría por aquí. Muchas gracias. Gracias, Diana. Vamos entonces a la última presentación. Nada más a manera de cierre, un poco antes de ceder la palabra a ustedes para intercambiar algunas reflexiones al respecto. Y bueno, sé que estamos sobre tiempo, pero pues teniendo en cuenta que empezamos 10 minutos después de lo que se había programado, yo creo que podemos tomar este margen. La reflexión final que queremos hacer tiene que ver justamente con los desafíos para analizar la acción colectiva y los movimientos sociales, un poco retomando lo que ya han comentado los colegas, y bueno, sobre todo también ante la multiplicación de las experiencias de conflicto y las arenas de disputa en América Latina, se nos presentan desafíos para pensar los viejos y los nuevos movimientos sociales, y ahí pues Enrique Guerra y Mario Velázquez han dado insumos para ello, para nosotros poder hacer una reflexión, una distinción entre estos nuevos y viejos movimientos sociales. También habría que pensar sobre la emergencia y los ciclos de la protesta, es decir, sobre esta relación entre la movilización, la adaptación institucional o el colapso de la propia acción colectiva. Ahí, por ejemplo, Diana Silva nos ha presentado estas fotografías que ella hace sobre la movilización que analiza. También otro de los puntos relevantes a tratar a la hora de analizar acción colectiva y movimientos sociales es justamente las fuentes del descontento y el conflicto social, y ahí encontramos lo que nos menciona Enrique, el énfasis que le da a las problemáticas, a la resolución de los problemas que se quieren dar cuando hay estas movilizaciones, y que también lo trata Diana y bueno, en gran sentido todos los demás, porque bueno, finalmente son esta resolución de conflictos los que mueven al descontento y por lo tanto a la movilización y la acción colectiva. Otro de los puntos serían justamente identificar los escenarios y los agentes de confrontación. Ahí, por ejemplo, Martín nos menciona justamente esta identificación de agentes que hace él en su análisis entre la base, los militantes, la dirigencia. Diana también habla de esta relación entre los dirigentes de las propias organizaciones de comerciantes, y algo particular que ella menciona es cómo son tratados los comerciantes en la vía pública como agentes pasivos y clientelares, y bueno, ella cuestiona esto en su trabajo analítico sobre el caso. La siguiente.
Otro de los desafíos o de las situaciones ante las que tenemos que reflexionar a la hora de analizar la acción colectiva y los movimientos sociales es justamente el alcance explicativo, que es un alcance explicativo parcial de las teorías de la acción colectiva, y eso nos remite a las estrategias metodológicas que cada uno de nosotros hemos implementado en nuestros análisis y que ya, como mencionaba María Luisa al inicio, tiene que ver con esa muleta teórica que en algún momento surgió en el análisis colectivo que hicimos, y es este ensamblaje conceptual a la que nos referimos para tener otros recursos teóricos y tratar de explicar justamente las acciones colectivas, y esto lo hemos visto ejemplificado con los trabajos diferentes que se han presentado en esta mesa, cómo recurren a Bourdieu, a Foucault, a Elias, a Crozier, a diferentes autores que tratan sobre sociología, digamos, más general, teorías más generales de la sociología, y que son un insumo justamente para complementar el análisis. Y también vemos los vasos comunicantes que cada uno de los autores pone en sus explicaciones, en sus análisis, en sus modelos analíticos, con otras explicaciones sobre acción colectiva. Ya veíamos el caso específico de Martín sobre esta insumo crítico, ¿no?, que hace sobre la elección racional, y él menciona que es útil, no obstante, para plantearse esta hipótesis de nulidad que le permite desarrollar justamente los demás puntos de su análisis. Otro de los puntos para ampliar esta visión sobre la acción colectiva justamente tiene que ver con la complejidad de las realidades analizadas, la relación nivel micro-macro, ¿no?, que ya Enrique ponía énfasis fundamental en eso, sobre las movilizaciones y el alcance de las motivaciones y el alcance de la movilización. Diana nos dio un buen ejemplo de qué manera surgen estas movilizaciones y cuál es finalmente el resultado de la misma. El trabajo de Mario también da algo al respecto sobre las estrategias de cooperación, las relaciones de conflicto y los significados de la propia acción. Bueno, ahí por ejemplo Martín nos habla de la importancia de analizar la producción del sentido en su análisis, la importancia también de la relación que ha sido poco trabajada y sobre la cual Mario pone especial énfasis entre el movimiento y el contramovimiento, la acción y la reacción, ¿no? En este caso que él analiza entre la reacción que tiene el Estado frente al movimiento al analizar este pacto ribereño. También pues la relación evidentemente a la hora que estamos analizando acción colectiva con otros procesos sociales, políticos, económicos. En cada una de las presentaciones ustedes pudieron ver de qué manera se relaciona la propia acción y la propia movilización por ejemplo, con el clientelismo, con el intermediarismo, con el caciquismo, ¿no? Entonces ese es otro de los elementos que tenemos que tener claro a la hora de analizar la acción colectiva y los movimientos sociales. Y finalmente, algo que tenemos en común, creo, los autores de esta publicación y quienes presentaron en esta mesa en particular, son que, bueno, se basan finalmente en estudios de caso, ¿no? En estudios de caso y que, bueno, retoman transformaciones temporales, ¿no? Ya veíamos lo que mencionaba Diana, ¿no? Estas diferentes fotografías que ella hace o el énfasis histórico que de los trabajos de Mario o de Enrique, justamente, desde este talante histórico, pero también, y no dejemos de lado, otra posible perspectiva para analizar los movimientos sociales y la acción colectiva, que sería justamente el método comparativo y ver un poco los patrones de movilización entre diferentes casos. Y bueno, pues hasta aquí dejo comentarios generales y este cierre sobre los desafíos analíticos de la acción colectiva y los movimientos sociales, con la intención también de escucharlos a ustedes y de hacer una interacción en los minutitos que nos quedan. Muchísimas gracias. ¿Alguien? No sé si alguien quiera hacer un comentario, alguna pregunta. Sí.
No sé si les pueden dar. Rocío, gracias. Gracias. Primero, felicitar a los colegas de la mesa, a María Luisa, por mantener este tema vivo y bueno, hacernos reflexionar sobre los nuevos desafíos que se enfrenta la investigación sobre esta temática. Yo creo que los trabajos nos han, digamos, puesto enfrente algunos elementos que son pues centrales para poder repensar los movimientos sociales, la acción colectiva, el tema de la intermediación, el tema de los mecanismos de control, de las agencias de control públicas, los intereses individuales, los ámbitos de socialización, el tema de las dinámicas de la contienda política. Yo creo, o sea, al final me pregunto, tal vez estamos ante el fin de aquella idea romántica de los movimientos sociales de los 80, y también pregunto sobre dónde quedó el horizonte histórico de los movimientos. Es decir, más allá de los casos, más allá del microanálisis, los movimientos, la acción colectiva, en qué momento se transforma en movimiento y si esos movimientos podrían seguir siendo pensados como parteaguas de la dinámica social, ¿no? Bueno, una pregunta abierta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario antes de...? Sí. Primero que nada, una felicitación. Yo creo que es un tema muy importante. Qué bueno que haya un grupo que esté trabajando en forma coordinada porque eso permite avanzar mucho más rápido. Mi pregunta es, durante los años 70 en México, los 80, los movimientos, la acción colectiva era muy evidente. Ahorita se han, digamos, transformado, no desaparecido, pero yo quería preguntarles ahora, en esta etapa en que las organizaciones de la sociedad civil tienen espacios para dialogar, tienen capacidad de formar redes, ¿cómo se vincula la acción colectiva o los movimientos sociales con la mayor capacidad de acción y de intervención que tienen las organizaciones de la sociedad civil? ¿Alguna otra pregunta o empezamos a...? ¿No? ¿Por allá atrás? No. Ok. Bueno, no sé si alguno de los panelistas quiera contestar alguna de estas dos preguntas. Es una, ¿no? Bueno, la reflexión de Rocío o de la compañera Josefina. Yo creo que tú tienes que contestar la de Josefina. Tiene que ver totalmente. Bueno, pues en lo que pensamos la reflexión sobre lo que nos plantea Rocío, sobre el horizonte histórico, que yo coincido, ¿no?, contigo, que hay que ampliar como la visión y no solo hacer como un microanálisis, sino justamente tratar de abordar la acción colectiva desde una visión más amplia. Me enfoco a lo que pregunta o comenta Josefina sobre, sí, esa transformación de la acción colectiva de los 70 a la actualidad. Pues ha habido cambios, ha habido transformaciones en la forma en que los movimientos o las movilizaciones, y por eso también hacía referencia Rocío en su intervención, de qué tanto la acción colectiva se consolida como movimientos sociales, qué tanto actualmente podemos hablar de movimientos sociales como tales, como esta totalidad que busca un cambio social. O más bien son estas organizaciones que de manera esporádica, coyuntural y demás hacen alguna petición pública, hacer alguna petición sobre cambios específicos y sobre temáticas o
cuestiones muy, muy particulares, ¿no? Y que serían como estas nuevas formas de movilización social. Y bueno, en esta idea de estas nuevas formas de movilización social, que no tienen que ver con esos grandes movimientos sociales que impugnaban una revolución o un cambio total de la estructura, sino justamente algunos cambios en las relaciones de poder de la estructura social. Ahí entran y bueno, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental porque son los nuevos actores, son los nuevos agentes desde mi perspectiva, de los que impulsan la acción colectiva y pensamos en organizaciones de la sociedad civil desde las que están más formalmente organizadas hasta los colectivos que no tienen demasiado duración, digamos, en el tiempo, pero que por lo tanto también les permite una movilidad más dinámica que lo que implicaría una organización formalmente consolidada y conformada. Entonces yo creo que sí tienen mucho que ver las nuevas organizaciones de la sociedad civil como agentes de la acción colectiva contemporánea. Por acá Mario quería complementar lo que estamos platicando. Porque me parece que yo me he especializado en los movimientos ambientales y es un caso muy claro de lo que tú preguntas. Comparado, por ejemplo, con esto del Pacto Ribereño, los movimientos ambientales una de sus características fundamentales es que hay un aspecto técnico muy importante siempre en los conflictos, ¿no? De demostrar o no un daño, por ejemplo, o una afectación por un río, un bosque, lo que sea. Entonces, el papel que han jugado las organizaciones ambientales especializadas para que los movimientos sean posibles ha sido fundamental. Pero igual, el Estado ha recreado mecanismos para controlar ese, digamos, éxito o logro que… Entonces, Salinas transforma las instituciones dedicadas al ambiente y crea instancias especializadas que en lugar de volverse nuevas, por ejemplo, hay una Procuraduría del Medio Ambiente, ¿no?, con Salinas, pero en lugar de volverse una instancia que resuelva, se vuelve una nueva muralla de papel, porque entonces se volvían agentes técnicos muy especializados del gobierno que siempre descalificaban incluso a ambientalistas que eran gente que venía de universidades y con conocimiento, pero se recrea otra manera de control. Las organizaciones ambientales empiezan a tener un papel importantísimo para la creación de la mayoría de los movimientos ambientales en el país, pero otra forma nueva de control es con el dinero. Por ejemplo, en los gobiernos panistas, durante Fox fue muy claro, pero también con Calderón, la manera en que les empiezan a maiciar a quién le daban el dinero de las organizaciones civiles, o sea, el dinero que el gobierno dedicaba a apoyar a organizaciones civiles se convierte en una forma de control poderosísima, porque el gobierno no solo controla el dinero que ellos mismos dan, sino en muchas ocasiones el dinero que organizaciones internacionales destinan a México pasa por autorizaciones del gobierno mexicano, y entonces de esa manera empiezan a lograr que las ONGs pues ya no causen tanto ruido cuando no les convenía. Entonces, pues sí, han tenido un papel importante, pero también han tenido su grado de problema, ¿no? Aunque bueno, nada más un pequeño antes de que les den seguramente la palabra a los demás. Es cierto, sí hay este control del gobierno, del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, finalmente tenemos una sociedad civil organizada cada vez más madura, ¿no? Y que bueno, además de que no cae tan fácilmente en estas redes de control, ¿no?, de control político del Estado hacia las propias organizaciones, bueno, también implementa justamente mecanismos de control social, ¿no?, del control social de las organizaciones justamente hacia el Estado. Entonces yo creo que es una relación compleja, ¿no?, entre los agentes obviamente del Estado y los agentes sociales como serían las organizaciones de la sociedad civil, que no podríamos simplificar de quién controla a quién, ¿no?, sino que yo creo que es mucho más complejo que eso. No sé si… Yo propongo una cosa importante, y es que este tema hay que estudiarlo no a nivel o del ambiente o de la responsabilidad social como lo hemos hecho, etcétera, sino a nivel del aparato, digamos, de gobierno también, porque hay otras cosas de control que ya forman parte de las reglas de administrativas, es decir, hay que controlar consultoría, como en Chile, subcontratar consultoras de la sociedad civil, y dado el desempleo de las clases medias educadas, habría que ver qué significa eso
ya desde un punto de vista crítico, y desde el punto de vista crítico significa desde la representación, desde qué significaría representar a la sociedad civil desde ese lugar, ¿no? Eso es bien importante. La plata para evaluar pues es para muchos de nosotros, digo, ¿no? Es así de sencillo. Entonces sí hay un problema, y para muchos de nuestros alumnos de distintas universidades que no tienen trabajo. Digo, ahí sería bueno ver qué significa eso y si significa o no un aumento también de un espacio de relaciones más democráticas, porque es probable que antes sucedía algo similar, pero tenía que haber violencia, ¿me entiendes? Dada la hipótesis de Elías. Entonces creo que eso sí es un tema súper interesante que deberíamos, por lo menos, delinear en nuestro libro como un tema a desarrollar en otro proyecto. Creo que es una muy buena idea la pregunta que tú hiciste, porque no está abierto, ¿no? O es la dominación pura o es la pureza total de las ONG, y no se puede pensar así la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo en relación a la reflexión que hacía Rocío, y de hecho también una pregunta, ¿no? En relación a dónde está el horizonte histórico, ¿no?, detrás de la acción colectiva y los movimientos sociales. Yo creo que es una pregunta central. Y voy a contestar de esta manera. Norbert Elias alguna vez se preguntó, ya hace mucho tiempo, ¿por qué los sociólogos se refugian en el presente? Eso no ocurría con los clásicos. O sea, los clásicos todos tienen una conexión de historicidad muy fuerte. Yo creo que si bien esta tesis de Elías hay que matizarla ya, sigue teniendo mucho peso. Es decir, yo creo que ocuparse de la acción colectiva y los movimientos sociales sin este horizonte histórico se pierde mucho más de lo que se gana. Yo creo que sí se necesita recuperar esta dimensión. ¿Y cómo recuperarla? Yo creo que hay varias maneras. Una es haciéndolo desde autores que ya invitan a hacerlo, ya trabajan de esa manera. Es el caso, por ejemplo, de E.P. Thompson, de Norbert Elias, de, no sé, Barrington Moore. Hay varios que tienen esa invitación ya, digamos, estructurada, hecha, recorrida. Pero también la otra es historizando autores que normalmente trabajan en un plano sincrónico, ¿no? Por ejemplo, Bourdieu era muy sincrónico, bueno, hay que historizarlo, ¿no? Este tipo de cosas, pero como dice María Luisa, daría para otro libro, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y de la segunda, de cuándo la acción colectiva se transforma en movimiento social, yo creo que es una pregunta que se hacen todas las teorías que hasta ahorita hay sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, y la contestan de manera diferenciada. Entonces, si uno ve al Alberoni, pues hay que pensar en términos de cómo se va de la vida cotidiana a la irrupción del carisma, el efecto de arrastre y otra vez el ciclo de la institucionalización. Y si uno va a Melushi, pues hay que ver la latencia y las redes en movimiento de la vida cotidiana, y cuando se activan y otra vez regresa al plano de la institucionalidad. Y si uno ve Touraine, pues ve otras cosas también, y así, ¿no? O ve Charles Tilly, también cuando se activan las acciones colectivas, los repertorios, bueno, él ya tiene una respuesta. Cuando la estructura de las oportunidades políticas posibilita la expresión, ¿no? Y hay una serie de cálculos, ¿no?, tipo rational choice, para que el movilizarse no sea tan costoso. En fin, cada autor tiene su respectiva respuesta, pero no creo que haya como una unificada ni un consenso al respecto. Pero es muy importante. Ponernos de acuerdo. Exacto. En todo caso, yo creo que es hora ¿cómo se llama?, de dar por término a la mesa, pero no al debate, ni a la apertura de nuevas ideas, y podemos seguir afuera celebrándonos a nosotros mismos. Bueno, ¿no? Ok, gracias a todos. Queremos aprovechar para invitarlos a la exposición. Ahorita podemos salir para ir a ver la exposición a la biblioteca, ¿no? Por favor. Más tarea. Gracias. Estuvo bien, ¿no? Sí, estuvo bien.